Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso y lleno de energía. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar, una historia que combina talento, una trayectoria impecable, traición desgarradora y una batalla legal que promete ser tan intensa como fascinante. Prepárense porque vamos a desgranar todo sobre las impactantes acusaciones de Demet, esa actriz que todos admiramos por su carisma y su innegable talento, contra su ex representante. Si han leído bien, la estrella ha roto su silencio y las palabras que ha pronunciado, y las lágrimas que ha derramado, pintan un panorama realmente doloroso, escandaloso y que sacude los cimientos de la confianza en la industria del entretenimiento. Si son fanáticos de las historias del mundo del espectáculo que van más allá de las alfombras rojas y las sonrisas ensayadas, y les gusta entender las complejas y a veces oscuras relaciones que se esconden detrás de las cámaras, este vídeo es para ustedes. Y antes de que nos adentremos en los detalles jugosos y reveladores, no se olviden de darle a ese botón de suscripción que ven por aquí, a ese pulgar hacia arriba que nos motiva, y de activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Únanse a nuestra comunidad, háganla crecer con nosotros. Bueno, empecemos por el principio, por los cimientos de esta historia. Todos conocemos a Demet por su presencia magnética, su talento actoral que la ha llevado a protagonizar producciones que han cautivado a millones de espectadores en todo el mundo, y una trayectoria profesional envidiable construida a base de esfuerzo y dedicación. Pero como a menudo sucede en el glamuroso pero implacable mundo del espectáculo, detrás de esa imagen pública de éxito y brillo, parece que se estaba gestando una tormenta de proporciones épicas. Recientemente Demet ha sido noticia no por un nuevo proyecto cinematográfico o una exitosa serie, sino por una serie de declaraciones muy personales, íntimas y, a juzgar por la profunda emoción con la que las ha expresado, extraordinariamente dolorosas. La palabra clave, la palabra que resuena en cada una de sus palabras, es traición. Y no una traición cualquiera, no un pequeño desliz o un malentendido superficial, sino una que proviene de alguien en quien ella confiaba plenamente, alguien que se suponía que estaba allí para potenciar su carrera, para ser su pilar, su mano derecha en este competitivo y a menudo despiadado mundo. Estamos hablando sin rodeos de su ex representante. Imaginen por un momento la escena, pasar años construyendo una carrera desde cero, dedicando incontables horas a perfeccionar su arte, confiando plenamente en una persona que te acompaña en cada paso, que te asesora en las decisiones cruciales, que negocia por ti tus contratos y tu futuro profesional. Y de repente, en un giro del destino devastador, te das cuenta de que esa confianza inquebrantable, esa fe ciega depositada, ha sido pulverizada, hecha añicos. Según lo que Demet ha compartido en entrevistas recientes, y lo que se está ventilando en los círculos mediáticos, las acusaciones son graves, de una gravedad que alarma y consterna. No estamos hablando de pequeños desacuerdos o malentendidos de índole contractual. Lo que se ventila públicamente es un presunto abuso de confianza flagrante, un quebrantamiento ético y moral de las peores calañas, y, lo más alarmante y financieramente devastador, un posible desfalco. Un robo sistemático y premeditado de lo que le correspondía por derecho, de lo que ella se había ganado con su sudor y su talento. La cifra que se menciona, y que ha puesto los pelos de punta a muchos observadores del mundo del espectáculo y a sus seguidores más fieles, es millonaria. Sí, han oído bien, millones. Es una cantidad de dinero que te hace reflexionar profundamente sobre todo el esfuerzo, el tiempo invertido, la dedicación incansable y la pasión que Demet ha puesto en su profesión a lo largo de su carrera. Las palabras de Demet, pronunciadas en un estado de visible angustia, a menudo entre lágrimas incontenibles, nos dan una imagen vívida y cruda de la tormenta emocional y el dolor profundo que ha estado viviendo en los últimos tiempos. No es fácil, absolutamente nada fácil, para una figura pública de su calibre, abrirse de esta manera, exponer su vulnerabilidad, su dolor más íntimo y sus heridas más profundas ante el escrutinio público y el juicio de millones de personas. El hecho de que haya llegado a ese punto de quiebre, donde las emociones la superan de manera abrumadora al hablar de esta situación tan delicada y dolorosa, subraya la magnitud del golpe que ha recibido, la devastación que ha causado esta traición. Ella ha hablado abiertamente de sentirse engañada, de haber confiado ciegamente en quien consideraba un aliado indispensable, y de haber sido aprovechada de una manera cruel, calculada y desalmada. Es como si el suelo sólido y firme sobre el que construyó su carrera se hubiera abierto de repente bajo sus pies, dejándola en una posición de total desamparo y vulnerabilidad. Pero, ¿cómo se llega a una situación tan extrema y dolorosa?
Generalmente estas relaciones profesionales entre artistas y sus representantes se basan, o al menos deberían basarse, en un acuerdo fundamental de mutua confianza, respeto y beneficio recíproco. El representante, en teoría, se encarga de los aspectos más técnicos y comerciales de la carrera del artista, las negociaciones, la búsqueda de oportunidades laborales, la gestión de la imagen pública, la firma de contratos y un largo etcétera. A cambio, el artista, enfocado en su trabajo creativo y artístico, confía en la integridad y la profesionalidad de su representante. Cuando este delicado equilibrio se rompe de forma tan radical, cuando una de las partes actúa de manera deshonesta, manipulatoria y fraudulenta, las consecuencias pueden ser devastadoras, no solo a nivel profesional y económico, sino también a nivel personal y emocional, erosionando la capacidad de confiar en otros en el futuro. En el caso específico de Demet, las acusaciones apuntan directamente a que su representante habría estado actuando de forma sistemática y premeditada en su propio y exclusivo beneficio, manipulando finanzas, desviando fondos que le pertenecían a ella, o quizás cobrando comisiones excesivas y ocultas sin su conocimiento o consentimiento explícito. Las cifras que se manejan en estas alegaciones son, francamente, astronómicas. Hablamos de cantidades que podrían ascender a varios millones de euros o dólares, sumas de dinero que van mucho más allá de un simple error contable o un despiste. Esto sugiere con una claridad alarmante una operación orquestada, un plan meticulosamente diseñado para defraudar a Demet durante un periodo prolongado de tiempo. Imaginen la complejidad y la frialdad necesarias para concebir y ejecutar un esquema de fraude de esta magnitud. Requiere una planificación cuidadosa, un conocimiento profundo de los acuerdos contractuales, y por supuesto, una falta total de escrúpulos y conciencia moral. Demet, en su aparente inocencia o en la profunda confianza que había depositado en la persona que dirigía su carrera, podría no haber tenido la necesidad, la sospecha, o incluso el motivo para escudriñar cada detalle financiero de sus cuentas, asumiendo ingenuamente que su representante estaba actuando siempre en su mejor interés, haciendo lo correcto. Y es precisamente ahí, en esa brecha de confianza, donde la traición se vuelve aún más amarga y dolorosa. Las lágrimas que Demet ha derramado, y que hemos visto en las imágenes que circulan, no son solo lágrimas de tristeza o de decepción. Son también lágrimas de rabia contenida, de frustración ante la impotencia, y sobre todo, de la profunda herida emocional y psicológica que le ha causado esta situación. Ser traicionado por alguien en quien confías tanto, alguien que se supone que es tu más cercano aliado y protector en un mundo tan competitivo, es una de las experiencias más dolorosas y devastadoras que una persona puede vivir. Y cuando esa traición tiene un impacto económico tan grande, tan significativo, la sensación de impotencia y desamparo se multiplica de forma exponencial. Demet ha sido muy clara y enfática al expresar que lo que busca, más allá de recuperar lo que legalmente le pertenece y le fue arrebatado, es hacer justicia, que se reconozca la verdad de lo sucedido, y, quizás, enviar un mensaje contundente y de advertencia a otras personas, especialmente a otras figuras públicas, que puedan estar pasando por situaciones similares o que podrían ser víctimas potenciales de este tipo de abusos. Este tipo de casos, lamentablemente, no son tan infrecuentes como quisiéramos en la industria del entretenimiento. La combinación de fama, poder y grandes sumas de dinero puede corromper a algunas personas, llevándolas a tomar decisiones éticamente cuestionables, a cruzar líneas rojas que jamás debieron haber cruzado, y a traicionar la confianza depositada en ellas. Es un recordatorio sombrío pero necesario de que incluso en los entornos más glamurosos y brillantes, la integridad, la honestidad y la ética profesional son valores fundamentales que deben prevalecer por encima de cualquier interés personal. Y cuando estos valores se rompen, las consecuencias pueden ser devastadoras para todos los involucrados, pero de manera especial y cruel para la víctima de la traición. Las impactantes acusaciones de Demet han abierto, metafóricamente hablando, una caja de Pandora, y ahora toda la atención se centra en cómo se desarrollará este complejo y delicado conflicto legal. ¿Será capaz Demet de presentar pruebas sólidas e irrefutables que respalden sus graves acusaciones? ¿Podrá recuperar el dinero que se alega ha sido sustraído de sus cuentas y de su patrimonio? ¿Y cuál será el impacto, si lo hay, en la carrera profesional y la reputación de su ex representante? Son preguntas cruciales que aún están por responderse y que, sin duda, mantendrán a muchos expectantes y siguiendo de cerca cada desarrollo. Lo que sí está absolutamente claro, y es digno de reconocimiento, es que Demet ha decidido no quedarse callada, no tolerar esta situación, y su valentía al exponer públicamente esta terrible experiencia es verdaderamente admirable.
Es importante también mencionar, y no pasar por alto, el profundo aspecto psicológico y emocional de todo este suceso. No se trata solo de dinero, de cifras millonarias que se han perdido. Se trata fundamentalmente de la confianza rota, de la sensación de haber sido manipulada, engañada y, en cierto modo, violada en una relación profesional que debería haber estado basada en la lealtad y la transparencia. Las lágrimas que ha derramado son un reflejo tangible de ese dolor profundo, de la decepción abismal, y de la necesidad imperante de sanar, de recuperarse y de seguir adelante con su vida y su carrera. Demet se encuentra actualmente en un proceso de recuperación, y su testimonio público, su valentía al compartir su historia, es una parte crucial de ese proceso de curación, un acto poderoso para recuperar su poder personal, su autonomía y su voz. Las implicaciones de esta disputa legal y mediática van mucho más allá de Demet y su ex representante. Este tipo de escándalos de alto perfil pueden, y probablemente lo harán, hacer que otros artistas, actores y figuras públicas se vuelvan mucho más cautelosos y diligentes a la hora de elegir a sus colaboradores y representantes, y sobre todo, a la hora de supervisar de cerca sus finanzas y sus contratos. Es un llamado de atención para todos en la industria, un recordatorio contundente de la importancia vital de la transparencia, la comunicación abierta y la diligencia debida en cualquier relación profesional, especialmente cuando hay sumas importantes de dinero en juego. La vigilancia y la prudencia son ahora más necesarias que nunca. Hasta ahora, hemos conocido y analizado la versión de Demet, una versión contada con el corazón en la mano, con una emotividad palpable, llena de dolor y una honestidad desbordante. Por supuesto, en el transcurso de un proceso legal, la justicia exige que la otra parte involucrada, en este caso el ex representante, tenga la oportunidad de defenderse, de presentar su versión de los hechos y de refutar las acusaciones. Sin embargo, la carga emocional de las declaraciones de Demet, la sinceridad de su dolor y la seriedad de las acusaciones presentadas pintan un cuadro bastante sombrío, y la mención de cifras millonarias eleva significativamente el nivel de lo que está en juego, convirtiendo esto en un asunto que va mucho más allá de un simple conflicto laboral o una disputa contractual menor. La clave para Demet y para que la justicia prevalezca será la capacidad de presentar pruebas sólidas, contundentes y verificables que respalden de manera irrefutable sus afirmaciones. Esto podría incluir, entre otros elementos, registros financieros detallados, comunicaciones escritas y grabadas, testimonios de testigos que hayan presenciado o tenido conocimiento de los hechos, y cualquier otra evidencia documental o testimonial que demuestre de forma inequívoca el presunto fraude y abuso. El sistema judicial está diseñado precisamente para investigar a fondo, para escuchar a todas las partes y para determinar la verdad de lo sucedido. Será sin duda un proceso largo, complejo y probablemente agotador, tanto para Demet como para su equipo legal. Pero como mencionamos antes, la valentía de Demet al dar este paso, al exponer públicamente su dolor y al iniciar acciones legales, es un punto de partida crucial y un acto de empoderamiento fundamental. Y ahora, para recapitular y cerrar este capítulo por hoy. Hemos explorado en profundidad las impactantes y desgarradoras acusaciones de Demet contra su ex representante, una historia que nos revela la cruda realidad de la traición, el dolor profundo y un presunto fraude millonario que ha sacudido los cimientos de su confianza. Hemos sido testigos de cómo las lágrimas de la actriz, lejos de ser un simple gesto de tristeza, reflejan la profunda herida emocional y psicológica causada por la presunta deshonestidad de alguien en quien depositó su más absoluta confianza. Este caso, más allá de ser un simple escándalo mediático, nos sirve como un importante recordatorio de la fragilidad de la confianza en las relaciones profesionales, la importancia vital de la transparencia, la honestidad y la integridad en todos los ámbitos de la vida, y las devastadoras consecuencias que pueden surgir cuando estos valores son pisoteados. Espero sinceramente que hayan encontrado este vídeo informativo, que les haya mantenido enganchados hasta el final, y que les haya brindado una perspectiva más profunda sobre las complejidades del mundo del espectáculo. Estas son las historias que, aunque a veces dolorosas, nos muestran el lado humano, real y a veces oscuro del brillo y el glamour que a menudo asociamos con el mundo del espectáculo. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Han pasado por alguna situación similar de desconfianza o traición en el ámbito profesional o personal? ¿Qué opinan de la valentía de Demet al exponer su dolor y al buscar justicia? ¿Creen que las cifras mencionadas son posibles en este tipo de casos? Déjenme sus comentarios aquí abajo, quiero leer sus opiniones, sus reflexiones y sus experiencias.
Y si les ha gustado este vídeo, si lo han encontrado valioso y entretenido, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos, familiares y colegas, y por supuesto suscribirse al canal si aún no lo han hecho para no perderse ninguno de nuestros futuros contenidos. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias fascinantes y análisis profundos. Hasta luego y cuídense mucho.